Bienvenidos a todos. Vamos a ver un tema muy importante, el cual es básico conocerlo para el análisis técnico. Y son las velas japonesas, las candlestick, como tú las conozcas. ¿Por qué considero yo que son importantes? Porque es la representación del precio, porque es lo que el precio está haciendo. En dónde está el precio, hacia dónde va, dónde abrió, dónde rechazó, dónde hizo su máximo mínimo. Son partes fundamentales para poder nosotros tener un análisis técnico acerca del activo que estamos analizando. Para comenzar, ¿qué son una vela? ¿Qué es una vela? Cuando nosotros hablamos sobre una vela, en el trading una vela se refiere a la representación gráfica del precio y el movimiento que está realizando el mismo de cualquier activo financiero durante un periodo de tiempo específico. Yo les explicaba en los videos anteriores las temporalidades en las cuales yo analizo las velas, por ejemplo, en mes, semana, diario, una hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Entonces, cada una de esas temporalidades las utilizo yo para poder realizar un análisis completo del activo. Pero cada una de ellas tiene la importancia. Entonces, la vela muestra 4 precios claves y los tenemos acá. La apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Entonces, las partes de la vela lo conocemos como mecha, que es el rechazo de un máximo o de un mínimo. Por ejemplo, esta vela se creó de esta forma. Ella hizo primero su apertura. Voy a hacerlo en esta parte. Ella hizo primero su apertura, rechazó su apertura, buscó su máximo, rechazó el máximo y cerró. Entonces, este movimiento que nosotros vemos acá es lo que hizo prácticamente esta vela. En una vela bajista es lo mismo, únicamente de una forma inversa. Apertura la vela, buscó un máximo, lo rechazó, buscó un mínimo, lo rechazó y tenemos el cierre. Y siempre están formados, en algunas ocasiones está formada la mecha. Ok, hay distintos tipos de velas. En este momento vamos a ver, por ejemplo, una vela maruboso. Que la vela maruboso tiene un cuerpo sin sombras, es completamente, inicia, tiene apertura, su apertura es el mínimo y su cierre es el máximo. O su apertura es el máximo y su cierre es el mínimo. Entonces la marubosa alcista se forma cuando el precio de apertura es igual al precio más bajo del periodo, que es lo que les explicaba. Y el precio de cierre es igual al precio más alto del precio. Indica un fuerte sentimiento alcista, ya que los compradores están en control durante toda la sesión. Y la bajista es lo contrario, pero siempre tienen el control los vendedores. Entonces, esos son los dos tipos de maruboso. La apertura del mínimo y el cierre en el máximo. ¿Cómo se dibuja esta vela? Pues esta vela sería de esta forma. La vela inició, hizo su mínimo junto a su apertura y cerró. Hizo su máximo y su cierre. Ahora, la vela negativa, ¿cómo se forma? Pero para que podamos hacerlo igual al anterior, esta vela hizo esto. Ella subió y cerró. Ahora, la vela negativa,
en el cierre de la vela anterior, ella nace buscando mínimo y cierra. Así se forma la vela negativa. Y hace esto prácticamente. Cierra. Esta es una de las velas más fuertes porque donde el precio nace, ella busca su máximo. Donde el precio anterior cerró, ella aperturó y cerró en su mínimo. Ya vamos a verlos en el gráfico. Pero sí me gustaría tener primero que tengan el concepto. Luego tenemos la vela tipo martillo. Se conoce como vela martillo y en algún momento ella hace una libélula, hammer o dragonfly. Esta la tengo en inglés. Esta parte es en inglés. Bueno, vamos a ver qué es lo mismo. Es un patrón de velas que sugiere un posible cambio de tendencia alcista o bajista en el mercado financiero. Se forma después de una disminución o en el precio con una vela que tiene una sombra hacia arriba, una mecha, o una sombra o mecha hacia abajo, en un cuerpo pequeño cerca del máximo. Esto indica rechazo de precios más altos o bajos y una posible reversión bajista o alcista, aunque se recomienda confirmar la reversión con velas bajistas adicionales en las sesiones siguientes. Ok. Esta vela nos muestra un rechazo. ¿Qué es lo que hizo en esta parte? La vela tiene su apertura, ella bajó a su mínimo, lo rechazó, hizo su mecha, sombra o rechazo, como tú quieras llamarle, volvió a la apertura. Y luego de la apertura siguió buscando máximos e hizo un cierre. Esta es una de las velas que tiene una mayor probabilidad para continuar una tendencia alcista. ¿Por qué digo mayor probabilidad? Porque tenemos que ver qué es lo que comienza a hacer la otra vela. En este caso podemos ver también la bajista, que ella apertura, busca su máximo, lo rechaza y sigue buscando mínimos, y ese es su cierre. De igual manera como la anterior, puede ser, necesitamos ver la próxima vela qué es lo que está haciendo para nosotros poder determinar una compra o venta. Cuando vemos esta vela, la vemos de esta forma. Es una vela que nace, comienza a buscar su mínimo, rechaza el mínimo y busca nuevamente su apertura. Y sigue buscando máximos. Entonces, ¿cómo la podemos ver nosotros? Podemos verla de esta forma. Podemos verla de esta forma. Esto es técnicamente lo que hizo la vela anterior. Y la bajista hizo esto. Ella nació, comenzó a buscar máximos, bajó, volvió a su apertura y siguió bajando. Entonces hizo totalmente algo distinto al anterior. Y la vemos representado de esta forma.
y lo vemos de esta forma. Eso es prácticamente lo que hacen las velas. Luego tenemos la otra vela, que son las doji patas largas o dojis neutrales. Estas velas, las doji patas largas, muestran una fuerte indecisión en el mercado. Se forma cuando el precio de apertura y cierre es casi igual, con una sombra larga tanto hacia arriba como hacia abajo, indicando la volatilidad. Este patrón sugiere indecisión y puede indicar un posible cambio de tendencia. Y esta prácticamente su cierre y su apertura es lo mismo y tiene los rechazos. La doji neutral es la apertura y el cierre, el máximo y mínimo en igual proporción. Vamos a ver en el gráfico cómo la podemos encontrar. Esta se sobreentiende que apertura busca el máximo, apertura busca el mínimo, busca su apertura, busca el mínimo, rechaza el mínimo y queda en su apertura. Es por eso que nosotros veríamos una vela así. La veríamos de esta forma. Con su máximo, con su apertura, máximo, rechazando el máximo, volviendo a la apertura, buscando el mínimo, rechazando el mínimo y volviendo nuevamente a la apertura. Eso es una doji patas largas, que es similar a lo que haría una bajista. Ella abre, busca el mínimo, vuelve a su apertura, busca el máximo y vuelve a su apertura. Vuelve a su apertura y queda de esta forma. Ups. Y queda de esta forma. Entonces esa es una indecisión en el mercado. Así. El precio aperturó. Bajó. Subió, buscando máximos. Rechazó y quedó en su apertura. Y así se forma la doji patas largas. La doji neutral, pues es similar, solamente que el rechazo es en la misma proporción. Y es técnicamente, estas son las velas. Ahora vamos a verlos en los gráficos. Vamos a ver si encontramos. Por ejemplo, esta vela en Bitcoin del viernes fue casi marubosa. Solo tuvo un pequeño rechazo en su apertura y un pequeño rechazo en su mínimo y cerró. Creo que encontré en el US30. Esta es una doji patas largas. Esta es una doji patas largas. Esta también es una doji. Que lo que nos muestra es indecisión. Por ejemplo, si nosotros vemos esto en una hora, lo que el precio hizo, bueno, lo vemos en una hora, pero esto que ven acá, esto es lo que compone una vela. Este es un día, este es otro día, este es otro día. Entonces, este día, ¿qué hizo el precio? El precio aperturó,
busco mínimo, busco máximo, mínimo, volvió al máximo, buscar máximo, busco mínimo, volvió a buscar máximo, buscó su mínimo, buscó máximo, rechazó y cerró prácticamente en el mínimo, en la apertura de la vela. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verlo también? Lo podemos ver de esta forma. Cada vela tiene, como les mencionaba anteriormente, los cuatro precios, que es apertura. Tú puedes verlo en esta parte. Déjame, te lo dejo marcado. En esta parte de acá, tú puedes ver el precio. La apertura de la vela, open, el high, que es el alto, el low, que es el mínimo, el rechazo del mínimo, y el close, que es el cierre. Entonces, si nosotros determinamos la vela, queremos ver el máximo y el mínimo, lo podemos hacer de esta forma. La apertura, el alto, el bajo y el cierre. Vamos a marcarlos en el gráfico. Para ello voy a agregar esta. Voy a darle un estilo un poco. Entonces yo agrego acá 39,467. 39,467. Esta fue la apertura de la vela. Su alto fue 39,626. Su mínimo 39,212. Y su cierre de vela 39,462. Entonces, esto es prácticamente los cuatro precios. Porque es importante. Por ejemplo, si nosotros lo vemos nuevamente en una hora, que era lo que les explicaba, el precio aperturó acá. Hizo todo el movimiento, su mínimo, su máximo, intentó buscar máximo, no lo hizo y cerró la vela. Por eso, esta partecita que ven acá, eso que ustedes ven acá, esta parte es el cuerpo de esta vela, que si lo vemos nosotros es bien pequeñito. Ok, esta es una vela martillo. Rechazó el máximo, volvió a la apertura y cerró en su mínimo, casi en su mínimo. Luego, la próxima vela, ¿qué es lo que hizo? Hizo un open gap. El cierre de su vela fue acá, pero hizo un open gap y el precio aperturó en esta parte. Entonces los gaps nosotros los podemos ver de esta forma. Esto que está acá fue el open gap. Este espacio que ustedes ven acá, vamos a ver en 5 minutos. Acá se puede ver mejor. Entonces el precio cerró acá y él aperturó de esta forma. Este es un open gap up. El open gap down es obviamente lo contrario. Entonces, ¿por qué es importante ver las velas? Porque es importante ver qué es lo que está haciendo el precio. Si yo quiero determinar
la vela tiene esta parte, que son los altos y los mínimos. Y si nosotros conocemos esta estructura, podemos determinar rangos. Por ejemplo, en una hora, vemos que el día de ayer, el día viernes, estuvo en un rango. El precio estuvo encerrado en este precio. No hubo ni compras ni ventas, sino que estuvo este rango. Al contrario del día anterior. El día anterior sí tuvo un rango. Pero vimos que el precio tuvo una ruptura de rangos. Entonces el precio estuvo haciendo esto, y rompió este rango y nos dio esta ruptura. Buscó su máximo, luego quedó nuevamente en un rango, que es el rango en el cual ha estado el precio en esta parte, en la última parte del día jueves y el viernes. Entonces, para determinar una entrada, puedo observar la ruptura de rangos para poder tomar una decisión, ya sea en compra o en venta. Entonces, pero lo importante es que puedan determinar la importancia de las velas y cómo es que se están formando. Por ejemplo, si yo veo una vela que abre, busca el mínimo, lo rechaza y vuelve a su apertura, puedo tener yo una idea que siga buscando máximos. Entonces puedo realizar una compra, como en esta ocasión. La vela prácticamente nació, rechazó, esta vela nació, rechazó, volvió a su apertura y buscó máximos. Rechazó el máximo, cerró. Buscó mínimos, volvió a la apertura y siguió buscando máximos. Rechazó, cerró. Entonces, a esto es lo que se le llama swing. Este es un swing. Todo este movimiento es un swing. Entonces, determinar la importancia de las velas es también ver cuántos puntos ha movido. Por ejemplo, esta vela movió un total de 335 puntos. Son $335, un ejemplo. Y la vela total movió déjeme ver. Sí. La vela movió 812 puntos completa. Pero ahora, la vela no movió solamente eso. La vela movió, por ejemplo, déjenme mover esto. Por ejemplo, la vela movió acá, hizo 257 puntos. Luego bajó otros 222 puntos. Luego subió 767 puntos. Luego de eso, la vela bajó 115 puntos. Luego la vela subió otros 304 puntos. O sea, si la vela tuvo un movimiento por
812 puntos, que fue la vela, pero realmente tuvo más movimiento. En las compras y en las ventas acumuladas, la vela hizo un aproximado hizo 1600 puntos. Ahora, si tú entraste en esta parte, tomaste el mínimo, tomaste la apertura y el máximo, tú te hiciste 812 puntos. Pero si tú tomaste en scalping, tomaste la subida, tomaste la bajada, tomaste la otra subida, tomaste este pequeño pullback, luego tomaste nuevamente la subida. Entonces al final acumulas más de lo que hace la vela diaria. Entonces esa es parte del conocimiento. Creo que es otro tema sobre el scalping, el day trade y el swing trade, que es para 1 o más días. Entonces esta información de las velas sí la considero que es importante, porque si yo estoy viendo que la vela me está haciendo un rechazo como este, no tengo que pensar si vale la pena entrar en compras, porque estoy viendo que tiene un rechazo a los máximos y el próximo máximo no supera el otro, no supera el anterior. Entonces me da una idea de que puede seguir buscando mínimos, como en esta parte. La vela apertura hace un mínimo, pero la siguiente vela no alcanza el mínimo. Entonces, en esta vela, considero yo, si deseo realizar ventas, a pesar de que es una vela negativa, pero la anterior está buscando máximos, si lo vemos en esta parte. La vela nace, busca mínimo, pero no toma el anterior. Entonces, sigue siendo una vela para poder entrar en compras. Y la próxima vela, donde nace, hace su apertura y nos busca mínimo, sigue buscando máximo. Entonces es una confirmación adicional a compras. Por ejemplo, en esa parte, entro en compra, estoy dudando, ok, no sé si entro en compra en esta, pero veo que la vela no me busca mínimo, sino que lo rechaza, vuelve a la apertura y toma el máximo anterior, me da una señal de que quiere continuar subiendo. Y la próxima vela busca el mínimo, pero no toma la anterior, rechaza el mínimo, vuelve a su apertura y comienza a buscar máximos y aún toma los máximos anteriores, me da una señal de que quiere seguir subiendo. Luego veo la próxima vela, abre, busca el mínimo, luego vuelve a la apertura y sigue buscando máximos y todavía toma el máximo anterior de la vela. Entonces me da otra confirmación que estamos continuando en compras. Entonces si yo veo, por ejemplo, si yo veo de que la vela, déjenme agregar esta flecha. Si yo estoy viendo que la vela rechaza el mínimo, vuelve a su apertura y toma aún el máximo anterior y sigue con fuerza, o sea, no rechaza, sino que continúa, me da una intención clara de compra. Ahora, si la próxima vela nace, rechaza, vuelve a su apertura, toma el máximo, sí, porque tomó el máximo, tomó el máximo, hace el mínimo, hace el máximo, perdón, y cierra. Y la próxima apertura busca el máximo. A pesar que toma el máximo anterior,
lo rechaza. Ella lo rechaza. Busca el mínimo. Rechaza. Cierra. Ahora, la próxima vela toma el mínimo anterior. Toma el mínimo, pero rechaza. Luego la próxima vela abre. Toma el mínimo anterior. Toma el mínimo anterior. Lo vuelve a rechazar. Vuelve a su apertura y rompe el máximo. Me está dando una tendencia que quiere continuar al alza. Pero cuando yo comienzo a ver estos rechazos arriba, rechazo abajo, las velas comienzan a quedarse, esto se llama que están en un rango. Acá, la venta que se tomó, la compra que se tomó, tuvo que haberse cerrado acá. En esta compra que se hizo acá, tuvo que haberse cerrado acá. Acá, pues ya entramos nuevamente en un rango y hay que esperar nuevamente ruptura. Pero ¿qué sucede? Volvemos nuevamente y eso es lo que está haciendo, eso es lo que hizo el Dow Jones, que se quedó nuevamente en rango. Entonces solo había espacio para hacer un scalping. Ahora si nos vamos, si hacemos lo mismo en el Bitcoin, vemos acá que aún los rechazos son mayores. Y eso tiene que ver también con la volatilidad de los días. Por ejemplo, Bitcoin actualmente está en una indecisión. No ha tomado máximos, no ha tomado mínimos del día anterior, pero tampoco avanza, no hace nuevos máximos y tampoco hace nuevos mínimos, sino que está en un rango. Entonces esto es prácticamente, aquí tenemos una doji, una martillo, pero a pesar de que este es martillo, no vemos que tome máximos y mínimos anteriores. Entonces nosotros podemos trabajar también en distintas temporalidades. Por ejemplo, este 5 minutos. En 5 minutos yo puedo establecer mi rango. Yo establezco mi rango en esta parte. Tomo el máximo y el mínimo. Entonces yo puedo hacer un scalping en la ruptura. Puedo hacer un scalping de 368 puntos, 368 dólares. Que esa es una forma de entrar con ruptura de rangos. Hay otras, obviamente. Esta no es la única. Hay muchas formas de entrar. Por ejemplo, acá se pudo haber entrado también con líneas de tendencia. Teníamos este triángulo que estaba haciendo. No solamente este, sino que también podemos ver que acá estaba haciendo un triángulo en esta parte. Entonces los mínimos eran cada vez más altos y podíamos determinar también de esa forma entrar en la línea de tendencia en algún punto. Pero yo siempre recomiendo entrar en la ruptura. Entonces en 15 minutos. Y de esa forma tú puedes también determinar las entradas, determinar cuándo salir y cuándo no entrar. Porque por ejemplo, si tú estás en un rango, el precio te va a estar poniéndose negativo, positivo, negativo, positivo. Y puedes pasar ahí, ¿qué te digo yo? Si cada vela de estas son 15 minutos, puedes pasar 2 horas en rango viendo tu precio negativo, viendo tu entrada negativa, viendo tu entrada positiva. Entonces, es parte de cómo tú puedes considerar hacer tus entradas. Por ejemplo, acá tenemos otro rango, el soporte, la resistencia, ruptura. Tú abres
Tú abres en la ruptura. Y si ves en esta parte, tú puedes determinar, por ejemplo, en 15 minutos, la vela, esta vela negativa, no buscó máximos. La vela próxima buscó un mínimo un poquito más bajo que la anterior, pero las próximas siguieron con su fuerza alcista. Si tú ves en 5 minutos, si tú ves esto en 5 minutos, ves que estás en un rango, ves que hubo un máximo, pero nunca tocaron este mínimo. Entonces tú puedes continuar en tu compra. Ahora, o tienes dos opciones, si estás en 5 minutos, o cierras acá, en este rechazo, o vuelves a aperturar, o únicamente, o esperas ver una vela en una temporalidad mayor. Y en una temporalidad mayor, si nos dijo que si nos dijo que el precio no cerró, no buscó máximos, pero tampoco buscó mínimos. Entonces aún podemos mantener la apertura y luego la próxima vez la apertura busca mínimo y continúa su paso. Acá ya tenemos una clara salida. ¿Por qué? Porque tenemos un rechazo al máximo, tenemos una ruptura, rompe el soporte de la vela, la próxima vela con un mínimo mayor, con un máximo mayor, máximo inferior, perdón. Entonces nos da un panorama de que el precio quiere tener un retroceso. Entonces esto es por qué es importante ver las velas. Ahora, si nosotros lo vemos en una hora, la vela sí buscó mínimo, pero volvió a esa apertura y siguió buscando máximos. Entonces, las velas funcionan de la misma forma en todas las temporalidades. Lo único que obviamente cambia es el tiempo. Por ejemplo, estas son velas de una hora, que es lo máximo que ocupo yo en mi vida. He ocupado una vela de 4 horas porque tardan demasiado tiempo en formarse. Demasiado. A menos a que sea un swing trade, pienso yo que puedo utilizarla. Entonces tienes que esperar 4 horas. Entonces yo ocupo la diaria para tener una idea de qué es lo que está haciendo el precio. Ocupo la semanal para ver qué es lo que está haciendo también el precio y tener una idea. Por ejemplo, Bitcoin está buscando actualmente máximos, pero ya tomó los mínimos anteriores. Y para que esta vela termine, falta un día y 5 horas. La semanal, que va a terminar el día de mañana. Entonces, ¿qué se esperaría que la próxima vela haga? Que nazca, busca mínimos, vuelva a la apertura y que vuelva a tomar máximos. Pero hay otros aspectos que analizar para poder determinar a dónde va a ir el precio. Pero a simple vista nos dice de que rechazó mínimos, volvió a su apertura y está buscando máximos. Ahora, cuando nosotros vemos esto en una temporalidad diaria, una temporalidad mensual, vemos que también la vela tuvo este rechazo de mínimos. Y aquí el panorama, le faltan 21 días para que la vela termine. Entonces, puede ser de que vuelva a ir a buscar sus mínimos, pero sin antes hacer el swing. O puede ser de que ella lo que haga es que vuelva a su apertura y vaya por los máximos o los rompa. Pero eso lo determina un análisis técnico un poco más profundo.
Ahorita estoy viendo únicamente de forma superficial y especulando. Entonces, por eso es importante ver las velas. Ya la vela del mes hizo sus primeros 10 días. Hay que esperar que hacen en nosotros 2 tercios. Entonces, en nosotros 20 días. Entonces, esto es prácticamente lo que yo veo. Hay otros datos también acerca de las velas que son muy importantes, que se los voy a tocar en otro tema, o si te interesa me lo puedes dejar en los comentarios, que son la resistencia, el soporte y la autocorrección de la vela. Que eso lo aprendí del maestro y es una información muy importante. Pero igual, déjamelo en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Igual no te olvides en suscribirte, en dejar tu comentario, compartirlo y guardarlo. De pronto te pueda servir más adelante. Guarda el video, puedes descargarlo, no hay problema. Y cualquier duda que tú tengas, no dudes en decírmelo.